Y ya son las 6 de la tarde con 57 minutos. Ya está lista nuestra mesa de análisis de izquierda a derecha, de frente al monitor. Abel Magaña, campusano, mi querido amigo, mi hermano. ¿Cómo estás, Abel? Aquí estamos recordando los viejos tiempos de aquel Canal 13. ¿Te acuerdas de la época de Imevisión? Yo tuve el honor de conocer a Abel Magaña ya en la época de López Dóriga. Antes había estado en el Diario de México. Así es, ahí Ahí empezamos. con tu hermano, ¿verdad? Y empezaste. Ahí estaba Ángel Trinidad Ferreira. No, estaba Pancho Cárdenas Pancho Cruz, ¿verdad? Cárdenas, ¿te acuerdas que cuando vino la crisis en Excelsior, anduvieron Sí. buscando trabajo muchos Ahí se refugiaron muchos, y ¿verdad? ahí De hicieron el Excelsior. Diario de México vespertino, muchos gentes de Excelsior, entre ellos Pancho Cárdenas, y también estaba Ángel Ter Ferreira con nosotros Y ahí. Muchos, quiero, muchos de Excelsior estuvieron con quiero nosotros. destacar a la audiencia, mi querido Abel, que es un honor tenerte aquí en el estudio, Premio Nacional de Periodismo. Lo ganamos juntos, Lo ganamos acuérdate. juntos. Es además el único testigo, ahora sí que el testigo vivo del terremoto del 85, porque cuando se caen todos los edificios de Televisa, yo me acuerdo que Canal 13 es el único que conserva la señal y tú estabas transmitiendo. Lo tengo presente en la memoria, Abel. Así es, estaban al aire, me acuerdo muy bien, don Pedro Ferriz perdón, Santa Cruz, Santa Cruz, el que el le viejo decíamos Ferris. el viejo don Pedro Y Ferriz, Adriana, ¿no? no estaba a la torre ya. Javier Alatorre. Javier a la torre estaba en las noticias internacionales y don Pedro dando la información. Cuando viene el temblor, yo vivía muy cerca en Avenida Universidad, me desplacé inmediatamente y fui el primero que saqué información y la subí para que la leyera don Pedro y después me clavaron en la información y ahí quedé casi 36 horas pasando la información. Lo tengo muy presente porque además la información la tomó las agencias internacionales y la difundieron por todo el mundo. Ahí se congregaron, como tú dices bien, Televisa se derrumbó, se cayó y entonces todos los enviados que venían del extranjero se refugiaron en Canal 3. Abel Magaña, Premio Nacional de Periodismo, qué honor, hermano, tenerte aquí en Pues la mesa de más honor análisis. estar contigo porque recuerdo muy bien cuando estuviste en Nicaragua y después cómo nos hiciste sufrir cuando te fusilaron allá en El Salvador. Sí, me secuestraron. Fue una época interesante que algún día platicaremos Algún tú y día, yo al otro aire, día hermano. platicaremos de esos andares. Está Jesús Castañeda Nevares, el bombero atómico, hermano, muchísimas A tus gracias. órdenes, mi querido Edgar. Miembro de la iniciativa privada, representa a los patrones aquí en Jalapa, que a veces un día no les pagan y el otro día tampoco, mi Tampoco. querido Jesús, pero bueno, analista, eres un agudo comentarista, por eso me permití invitarte, mi Es hermano. es un Muchísimas honor gracias, compartir contigo y con tan distinguidos personajes. Jesús Castañeda Nevares. Y bueno, pues le vamos a poner las mañanitas a Atticus Licona, porque Atticus Licona dejó el pastel, dejó la fiesta y dejó pues todos los eventos que tenía con motivo de su cumpleaños número 40, un columnista muy prestigiado. Política al Día es el portal, uno de los portales más leídos que tiene aquí el estado de Veracruz. Y ahí están las mañanitas, hermano, porque es tu cumpleaños, para que veas que aquí Gracias. Te también se te agradezco quiere. mucho. Atticus 40 años Licona. y si me lo permite me voy a saltar el 41. Aquí hasta el 42. Muchas gracias. Bienvenido, mi querido Atticus Licona. Y bueno, pues prácticamente Abel Magaña concluye el registro de precandidatos del PRI a puestos de elección popular federales, ¿no? Vienen las federales que han despertado una enorme incógnita, ¿no? ¿Quién va a ganar? Y sobre todo, pues es el antecedente de la gubernatura del 16. Un primer comentario, Abel Magaña. Yo siento que como está la situación política en el país, no solo para el PRI, para cualquier partido va a ser muy difícil vencer el abstencionismo que va a estar muy fuerte el 7 de junio. Creo que nosotros, los medios de comunicación, tenemos la obligación de llamar al votante a que acuda a las urnas, porque hay un dato que es dramático. 1,5 millones de personas en México con derecho a votar no fueron ni siquiera por su credencial de elector. Ese es un indicio muy grave. Además, como te digo, la situación política, social y económica va a afectar las llamadas elecciones intermedias federales. ¿Quién va a ganar? Bueno, eso lo sabremos el día 7 por la noche, como ya dijo ahora el Instituto Nacional Electoral, que tendrá los resultados, así sea por una pírrica mínima diferencia.
No quiero hablar del PRI ni del PAN, del PRD en lo particular, mi querido Jesús Castañeda Nevares. Fíjate que te confundo mucho con Ezequiel, quien es un gran amigo mío. Me vas a disculpar, ¿verdad? Sí, no, pero Pero también. fíjate que no quiero referirme a ningún partido en lo particular, pero hay un enorme descrédito y falta de credibilidad hacia los partidos de parte del imaginario colectivo. La ciudadanía ya no cree en los partidos políticos, mi querido Jesús. Pero curiosamente tampoco creemos en el árbitro. O sea, la sociedad ya no cree en nada. Y luego menos cuando vemos un árbitro que lejos de promover un documento eh, propiamente para emitir el voto, lo promueve como un documento de identidad. De manera que resulta curioso que la credencial del elector también sirve para votar. Sí, efectivamente, al PRI le conviene que la gente no salga a votar, Atticus Licona. Bueno, es lo que se ha comentado. Yo quisiera referirme precisamente a lo que comentabas hace un momento, de que ya no se cree en los partidos políticos. Pero yo tengo 40 años y desde que recuerdo no se cree en los partidos políticos. No es algo nuevo, es algo que ya la sociedad tiene mucho tiempo sin creer y hasta el momento pues no hemos encontrado la fórmula adecuada para que haya una verdadera credibilidad y que estos procesos electorales estén concurridos, como dice aquí el señor Magaña, que podamos tener realmente, bueno, que la gente esté yendo a votar en las elecciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Están buscando las formas ahora con los candidatos ciudadanos, pero todavía no se puede. Y este 7 de junio yo creo que vamos a tener otra vez el triunfo del abstencionismo, precisamente porque en esta ocasión, cuando menos en el estado de Veracruz, solamente estamos escogiendo a diputados federales y mucha gente no tiene ni idea qué es lo que hacen los diputados federales. Esta es una pregunta para mis tres panelistas, mi querido Abel Magaña. El PRI no vive sus mejores momentos en el estado de Veracruz, hay una fisura. Dice Pepe que no es fractura, Pepe Yunes Zorrilla, pero hay una seria escisión que se está registrando pues entre la familia priista en el estado de Veracruz de cara a dos elecciones muy importantes, la federal y la sucesión gubernamental. Por favor, Abel. Sí, mira, yo siento que el PRI desde mucho más atrás no está tan cohesionado como se quisiera. Sin embargo, me llamó la atención las declaraciones que hizo Pepe Yunes, en las que él dice que primero van por las candidaturas federales. Primero quieren asegurar el Congreso Federal porque eso le conviene a cualquiera en el PRI, sea la corriente que sea. Ya después verán qué hacen con la siguiente, la del 2016. Pero es indispensable que haya esa unidad. Además, ha habido varios mensajes subliminales, como el hecho de que a la hora que van a inscribirse, van las gentes que aparentemente fueron desechadas. Y sin embargo, están en el registro y vi a una Erika Ayala ahí entregando ¿Cómo a no? nombre Sí, señor. de Mota ¿cómo se llama? La solicitud. Entonces, están mandando un mensaje de unidad. Y te digo, el mismo Pepe Yunes dijo, vamos a ganar más de lo que ganamos hace 3 años, o sea, más de 15 distritos de los 21 que tiene el estado de Veracruz. En cuanto a lo que venga después, yo creo que depende mucho de los resultados de muchos de los candidatos que van para diputados, porque sabemos que entre ellos puede salir algún candidato para la gubernatura de 2 años. Coincido totalmente contigo. Jesús Castañeda Nevares, por favor. Mira, bien decías que también la sociedad no entiende perfectamente la labor que desarrollan los legisladores, pero tampoco los legisladores lo saben, puesto que muchos de ellos en sus campañas están haciendo ofertas o han hecho históricamente ofertas que no corresponden al trabajo legislativo. Y cuando vemos también que hay un proceso administrativo dentro del Congreso en el que le asignan recursos para que hagan los legisladores lo que no deberían de estar haciendo, entonces es como para que no nos quejemos por qué es que tenemos tanta pobreza en resultados legislativos. La productividad legislativa no resulta ser la que a la sociedad está necesitando. Muy bien, Atticus Licona, sobre el mismo riel. Sí, bueno, el revolucionario está en momentos difíciles.
que todas luces, no pueda ocurrir. Me gustó mucho una entrevista de Pepe Jun, donde se está diciendo que sí, lo que busca Estados Unidos, pero no. Caso que lo que vaya de aquí de junio no es tanto fortaleza que puedan llegar a tener, porque son personajes, pero no es tanto fortaleza de PRI, sino que es por la debilidad de los candidatos de otros partidos. Estamos viendo partidos atomizados, partidos chicos, partidos con nuevas expectativas que aún no han cimentado sus propuestas. Y pues bueno, antes se hablaba de derecha y de izquierda, ahora todos estos partidos, ¿a dónde están cayendo? Yo no tengo ni la menor idea. Cada vez nacen partidos que no están representando absolutamente nada. Cada vez que nace un partido nuevo, lo que te dicen es exactamente lo mismo. Júntate, ven conmigo, tú que no tienes voz, tú que no tienes voto, a ti que no te llaman, a ti que no te escuchan, ven conmigo, pero esto lo vemos cada vez que nace un partido nuevo. Y entonces, ante esa expectativa, lo que está pasando, como lo comentamos en Política de Día, en una editorial, es que los priistas llevan un hándicap. ¿Cuál es el hándicap? Que son mejores, son malos por conocidos, en lugar de ser buenos por conocidos. Muy bien, se incorpora a esta mesa de análisis el maestro, el distinguido político, y bueno, que ha ocupado todos los cargos en la política, es Manuel Ramos Gurrión, pero con él vamos a platicar después del corte. A memory from your En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros, entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. La palabra de un diputado literalmente tiene que ser ley, porque haciendo leyes y vigilando que se respeten, veremos un Veracruz mejor. El verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Nos queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos que este es tu espacio, que no es un palacio, que es un espacio para su voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. De nosotros los diputados depende que este espacio, más que un palacio, sea en verdad la casa de los ciudadanos. Está en nuestras manos llenar este vacío, esta distancia entre los diputados y la ciudadanía, y que el eco que se escucha sea el de tu voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero hoy hacemos leyes para ver muy pronto a un Veracruz mejor. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra. Ya regresamos. I hate to see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. 7 de la noche con 11 minutos. Manuel Ramos Gurrión, qué gusto, qué honor tenerte aquí en esta mesa de análisis. En primer lugar, desearte un feliz año. Y tú, hermano, no necesitas presentación. Has sido de todo y todavía te falta ser gobernador, hermano. Gracias por los buenos deseos, mi querido Edgar. Bienvenido a la mesa de análisis. Estamos debatiendo de qué esperamos, qué espera la ciudadanía de las próximas elecciones federales, qué esperamos para la sucesión gubernamental en el marco de una crisis, no solamente económica, sino también política, Manuel. Por supuesto, tenemos que partir de una base.
Estas elecciones, el junio próximo, son elecciones intermedias y la experiencia nos ha enseñado que siempre las elecciones intermedias, sean locales o sean nacionales, no siempre son muy propicias por tener buenos resultados. Es el caso que nos ocupa ahora en este año. Y particularmente hay que destacar que ahora hay 3 nuevas opciones políticas más que se autorizaron. Son 10 partidos políticos a nivel nacional los que van a participar con una nueva disposición oficial al crear un nuevo instrumento electoral como es el INE, con las reformas que se hicieron oportunamente, con un porcentaje que tienen que cumplir los partidos de un 3% como resultado de la votación nacional, so pena de perder el registro correspondiente. Yo creo aquí la responsabilidad, independientemente de la participación ciudadana, lógicamente es muy importante, es la responsabilidad de los partidos políticos. Ellos son los que tienen que acercarse, convencer y convocar a los electores, plantear ahí sus perspectivas, plataformas políticas, establecer mecanismos para poder lograr una mayor aceptación en el electorado y que sean los propios ciudadanos los que juzguen, aprueben o reprueben la participación de esos partidos con sus candidatos respectivos. Y lógicamente los partidos tienen que depurar bien sus métodos de afiliación y de decisión para sacar a los mejores candidatos en donde la ciudadanía les tenga confianza para poder llevar a la representación que aspiran. Por años y por sexenios, mi querido Abel Magaña, hemos escrito como periodistas las historias del carro completo, las historias de estas avasalladoras victorias de carácter priista. Eso se acabó, Abel. Eso ya es historia. Definitivamente eso ya es historia. El que un partido gane todo, el PRI es el único que podría hacerlo en este momento, ya es historia. Sin embargo, yo veo con preocupación que haya, como dice Manuel, 10 partidos. Son demasiado para México. Nos cuestan una millonada y no sirven absolutamente para nada. De esos partidos, yo me pregunto, ¿cuántos van a sobrevivir a la elección del día 7? Yo creo que el partido, el PH, el Partido Humanista, que no es pura histeria, sino puro cuento, no va a sobrevivir. Y menos el otro que le decimos el PES, Partido Encuentro Social, algo así. Esos yo creo que no van a sobrevivir. Pero además, corren peligro otros 2 o 3. Movimiento Ciudadano, con la salida que se están yendo todos con Morena y el PANAL, quién sabe cómo les va. El PT parece que al menos aquí en Veracruz tiene garantizada su supervivencia, pero hay otros que la verdad, ojalá ya no sigan en el panorama nacional porque nada más nos cuestan dinero a nosotros. Hay que decir, Edgar, que son 132 millones de pesos nada más para los 3 nuevos partidos, Morena, PHP, Partido Humanista y el Partido Encuentro Social. 132 millones de pesos que bien se pueden aprovechar para muchas otras cosas. Efectivamente, y bueno, el ciudadano de a pie, Jesús Castellán Nevares, se sigue preguntando si estuvo bien o no estuvo bien que se haya reformado la Constitución e imponer una gubernatura de 2 años del 16 al 18 y después regresar a la modalidad sexenal. Mira, es que el enfoque que se le ha dado es siguiendo el paradigma de lo que representa una campaña, el costo, el desgaste, etcétera. Pero si solamente nosotros juzgásemos un proceso de trabajo, independientemente del plazo en el que éste se tenga que realizar, el proceso tendría que ser eficiente así fuese un día. Y curiosamente todos los están pensando que si es poco tiempo, entonces no sirve. Y recuerdo esto perfectamente cuando, porque eso se hablaba mucho de los legisladores que decían que el primer año llegaban sin saber hacer nada. Y entonces, pues era de aprendizaje. El segundo año era cuando empezaban a practicar y para el tercer año, pues ya estaban pensando qué otra cosa seguía. Por lo tanto, el ejercicio productivo venía a ser exclusivamente de un año. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una legislatura de un año, rápidamente saltaría toda la clase política diciendo que con un año no es posible hacer nada. Pero pues entonces, si en la práctica se ha venido haciendo así, entonces nada más hay que sacudirles tantitito y demostrarles
que aquí como en el béisbol, los servidores públicos también tienen que estar listos para llegar a sacar un out y dejar al partido, el equipo ganando. Desde tu punto de vista, Atticus, ¿qué tendría que vender un candidato? ¿Quiere vender a su partido? ¿Quiere vender su imagen? ¿O quiere vender una promesa? Bueno, lo que él vende es una promesa, es un sueño. ¿Qué es lo que debería vender? Yo creo que debería vender una propuesta seria de trabajo. Si estamos hablando de las diputaciones, bueno, deberían estar vendiendo qué leyes van a reformar, qué es lo que van a reformar, qué van a proponer en el Congreso. Si estamos hablando de la gubernatura, bueno, entonces tendríamos que preguntarnos qué de fondo están proponiendo. No solamente dar el discurso vacuo que siempre se está diciendo. Cada vez estamos escuchando el que vamos a tener igualdad de oportunidades, que para ti va a haber futuro, que vamos a tener progreso, y eso te lo van a decir todos. Al final de cuentas, lo que están vendiendo son espejos, y coincido con lo que dice Jesús. Realmente el problema aquí no es que sea de 2 o de 6 años, porque hay muchos casos en donde terminan los 6 años y la gente dice, esto no hizo nada. Así es. Entonces, me preocupa sobremanera lo que no están haciendo los gobiernos, que es crear un servicio de carrera. Ayer mismo el Congreso del Estado aprobó una iniciativa en la cual se está poniendo que los contratos en los ayuntamientos estén establecidos desde el primer día del mandato y terminando los 3 años los pueden correr. ¿Por qué? Porque ya va a haber una temporalidad y desde este momento ya están diciendo que el nuevo presidente municipal lo que va a llegar es a saquear ese botín del nominón que hay siempre en los ayuntamientos. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando haya una gubernatura de 2 años, todos los que están ahorita prácticamente se van y llegan unos nuevos. Pues claro que así no van a saber hacer nada. Por supuesto que no llegan a saber hacer nada y 2 años no les va a dar tiempo. Pero si tuviéramos o se impulsara ese servicio profesional de carrera, donde haya personas que estén preparando para estar siempre ocupando puestos y que los estén llevando a cabo con eficiencia, bueno, entonces no tendríamos por qué preocuparnos, incluso si hay alternancia. Me gustaría que rebatieras, Manuel, o avalaras el punto de vista de Atticus Licona. Yo pienso de que en ese aspecto tenemos que pensar fundamentalmente qué es lo que opina la voz de la calle, qué nos enseña la sabiduría popular. Hay 2 elementos que se incluyeron en el esquema constitucional recientemente. Esas 2 figuras tendrán que prevalecer más adelante, más temprano que tarde. Se trata de los candidatos independientes y se trata de la consulta popular. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se hagan las reformas que convengan, pero valdría la pena que se reflexionara que antes de impulsar esas iniciativas se hiciera una consulta o se pulsara la opinión pública para saber qué opinan ellos en un cambio o una modificación que se haga a un texto constitucional, sea local o nacional. Lo vimos hace unas semanas cuando el presidente envía a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la cuestión de seguridad en los ayuntamientos, para establecer los mandos únicos. Y como no hubo consulta popular en las cámaras, hubo un rechazo porque estaba vulnerando un principio constitucional en el 115 que establece la independencia del municipio libre. Entonces, pues, sobre esa base, tenemos que referirnos siempre a que cada día es más importante y no debe dejar de pasarse por alto el saber qué opina la Vox Populi. Abel Magaña, por favor. Mira, yo veo además un peligro, nuevos diputados que van a llegar a la 63 legislatura, porque ya les va a tocar la reelección y van a hacer la música que llegó para quedarse. Algunos, por un lado es bueno, porque como decían, el primer año es de aprendizaje y si se reeligen, bueno, ya van, ese primer año ya no va a ser de aprendizaje, ya van a saber, pero va a haber otros que van a estar ahí por obra y gracia de sus sindicatos, por obra y gracia de su partido político. Y yo veo que
esa reelección, para mí, era uno de los principios en los que se había sustentado la democracia en México. Pero ahora estamos copiando a Estados Unidos, donde los senadores duran 20, 30, 60, hasta que se mueren. Y eso lo estamos copiando. ¿Estaremos con la madurez política para la reelección? Tú representas a un sector muy importante de la iniciativa privada, que son los patrones organizados. Mi querido Jesús Castañeda Nevares, ¿cómo observas la observación de Abel Magaña? Mira, si esto fuera un tema de salud en el que el pueblo como enfermo, como paciente, tuviese que ser intervenido del cerebro o del corazón, yo te garantizo que no aceptaría cirujano plurinominal. O sea, no. Tampoco aceptaría un cirujano que llega con batucada a registrarse y que la gente habla que tiene un excelente trabajo en las colonias, repartiendo despensas y láminas. O sea, no. Privilegiaríamos por sobre todas las cosas sus conocimientos, su madurez, su experiencia, su profesionalismo, muchísimo más que cualquiera de los otros aspectos, porque tendríamos en juego nuestra propia vida. Pero aquí, como tenemos en juego nuestra democracia, nuestra estabilidad económica, nuestra calidad de vida, parece ser como que esto no le importa a nadie y entonces le damos mayor peso a la batucada, mayor peso al peso de las relaciones o de las influencias o del compadrazgo. Y esto nos ha llevado a tener algunos legisladores que llevan 20 o 30 años en el ejercicio legislativo y que jamás han subido a la tribuna. Y entonces esto pues también nos hace voltear a ver si es que no nos hemos dado cuenta o qué está pasando con nuestro sistema democrático. Hay un elemento que nos preocupa, nos debe de preocupar a Ticus Licona, que es el dinero del crimen organizado para las campañas políticas y la reputación oculta o abierta de los aspirantes a un puesto de elección popular. ¿Qué reflexión se antoja al canto? Bueno, realmente de entrada es algo muy, muy complicado de atajar. El crimen organizado ya efectivamente ha permeado a todos los niveles, Sí. municipales, estatales y federales. Difícil de comprobar, obviamente, muy, muy difícil. Y en este caso, ahorita, por ejemplo, lo vemos claramente con el tema de los Abarca, ¿no? Que fue lo último que salió y que ha resquebrajado al partido del PRD, que incluso, pues bueno, de por sí ya tenía una estocada con la salida de Andrés Manuel López Obrador y la creación de Morena, la salida de Encinas que se acaba de dar hace unos días. La deserción Pues del bueno, propio Cuauhtémoc Cárdenas, el ¿no? propio Cuauhtémoc Cárdenas, que fue de los que inició ese partido. Pues bueno, si el crimen organizado y su inclusión en las candidaturas realmente está quitando todas las bases de la democracia, hace que el suelo no sea parejo y al final de cuentas nos deja a los ciudadanos de a pie en indefensión total, porque estamos ante, pues bueno, un estado paralelo, ¿no? Es un estado que no nos está representando. Manuel Ramos Gurrión, ¿vivimos sin duda una crisis de partidos políticos, señor? Así es. Ese ejemplo que se está poniendo aquí en la mesa es muy significativo. ¿Cómo es posible que un partido que todos esperábamos que fuera de una auténtica izquierda, porque es importante que esa tendencia participe y actúe en el panorama nacional, esté involucrada y penetrada por fuerzas oscuras que de alguna manera desestabilizan a la propia institución política y que entonces está resquebrajando su propia unidad con la deserción de muchos e importantes personajes de sus filas? Eso que ellos llaman izquierda la han convertido en un instrumento al servicio del crimen organizado. Ahí está no solamente el caso de Guerrero que decía el compañero, no, tenemos también otros ejemplos de otros personajes que fueron palomeados por la propia dirigencia nacional de la izquierda y que han resultado unos auténticos delincuentes. Creo que eso le hace daño al sistema político, a la izquierda misma, tan necesaria en un país para ser el contrapeso mismo de las fuerzas políticas nacionales. Abel Magaña, sobre el mismo tema, y te haría un agregado, hermano, si me lo permites. ¿Acaso la alternativa está en las candidaturas ciudadanas? Qué bueno que lo dijiste. Para mí, como decían aquí en la mesa, Manuel, no solo fueron los Abarca.
Los abarca porque era la esposa. Ha habido 6 o 7 presidentes municipales que están en la cárcel y de ellos 5 son del PRD. Y todos coludidos con el crimen organizado. Esa es una puntualización. De que se están saliendo del PRD, obvio. Se están saliendo del PRD, es obvio. El pastel de la izquierda es uno y no crece. Desde hace mucho no crece. Y entonces el pastel se lo tienen que repartir ahora entre el mismo PRD, Morena, el PT y Movimiento Ciudadano. ¿Quién se va a llevar la tajada más grande? Unos dicen que por tradición PRD va a seguir, pero para mí Morena viene muy fuerte. Y, como me decía, los candidatos independientes, sí, lo decía Manuel, a futuro va a ser una opción viable, pero en este momento no lo es. ¿Por qué? Por la serie de requisitos que les pusieron. Quieren que ganen la elección antes de ir a votar. Digo, eso no se vale. Necesitan que el 5% de firmas distribuidas, no solo en una zona, sino distribuidas en todo el distrito que vayan a representar. Entonces, en este momento los independientes la tienen muy difícil. Si se hacen algunas adecuaciones a la ley que creo que deben hacerse, entonces los independientes sí serán una verdadera. De cualquier modo, ¿cómo empujar, Jesús? ¿Cómo invitar a la ciudadanía a que salga a votar el primer domingo de junio y que se manifieste? Y si gana el PRI, pues ahí está ya el aval de la ciudadanía. ¿Cómo? Pero ¿cómo convencer? Mira, la peor crisis que estamos pasando es justamente la credibilidad, la desconfianza. Porque ahorita ya no le creemos absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, la gente ya no entiende el por qué es que el órgano electoral nos llama a salir a votar con una idea de que este es lo que nos da valor, lo que nos representa la posibilidad de reclamar, que si no votamos no podemos reclamar. Cuando votemos o no votemos tampoco podemos reclamar. O sea, hay un endurecimiento ahora en los oídos que hacen que obviamente que ninguno de los políticos de cualquier partido quiere escuchar sus verdades. Ahora todo el mundo está como de piel muy sensible, pero únicamente descienden a nivel de la banqueta cuando buscan el voto. Pero después, nada, no hay respuestas. Del 1 al 10, Atticus, porque voy al corte, del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a Antorcha Campesina con las invasiones con pretextos? Pues ellos dicen con pretextos legítimos, yo creo que son con motivos político-electorales. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? La calificación mínima que se pueda tener. Yo creo que a razón de qué y a cuenta de qué tenemos que, bueno, el gobierno tiene que darles tierras, tienes que darles estipendios, tienes que darles, a razón de qué, no tengo idea. Reprobado. Regreso después de un corte. Adelante, Ramiro. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. La palabra de un diputado literalmente tiene que ser ley, porque haciendo leyes y vigilando que se respeten, veremos un Veracruz mejor. El verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Nos queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos que este es tu espacio, que no es un palacio, que es un espacio para su voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. De nosotros los diputados depende que este espacio, más que un palacio, sea en verdad la casa de los ciudadanos. Está en nuestras manos llenar este vacío, esta distancia entre los diputados y la ciudadanía.
y que el eco que se escucha sea el de tu voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero hoy hacemos leyes para ver muy pronto a un Veracruz mejor. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Cuando me preguntan si me siento solo en la vigilancia y la lucha contra la impunidad, contesto que no, porque trabajo contigo y con 22,000 contralorías sociales para vigilar juntos la aplicación de los recursos. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico. Ya regresamos. What good is a song if the words just don't belong? And a dream must be a dream for two. No good alone, to each his own. For me. Ya son las 7 de la noche con 35 minutos. Estábamos, Atticus, en los daños colaterales. Y hablábamos de que, bueno, todo tiene un nombre y un apellido, ¿no? Estamos hablando de invasores, estamos hablando de comercio informal, estamos hablando de votos cautivos que van por la vía del chantaje y, como dice Manuel Ramos Gorrión, al cobro de facturas posteriores, ¿no? Así es. ¿Cuál es la reflexión a propósito? Bueno, lo que está pasando y lo que hace desde que empezó este sistema político ha pasado es gobernar por el clientelismo, es gobernar en función de los votos nada más. Cada vez que hay una medida nueva, primero se checa si es popular o no es popular, no se checa si realmente sirve o no sirve. En el trienio pasado, por poner un ejemplo, aquí en la ciudad de Jalapa, hubo un plan de movilidad 360 que costó mucho dinero. Cierto, sí, sí, sí. Y la gente, bueno, hubo un rechazo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, después de análisis, viene el rechazo, lo quito y no lo pongo. Ahora también hay un nuevo plan, acaban de presentar el de sustentabilidad de la ciudad, que bueno, es muy pronto todavía para hacer un análisis de lo que están haciendo con ese aspecto, pero está en función de cuál va a ser la respuesta de la sociedad. Lo que está pasando con Antorcha Campesina, pues al final de cuentas es eso, ¿no? En la medida de que se afecten o no se afecten votos, es la medida que los van a dejar que sigan asentados ahí en Villas Jalapa o no. Porque
si aplicamos la ley te dice que deberían hacer un análisis rápido y van para afuera estas personas. Pero obviamente no se van a arriesgar a que haya palazos en televisión, no se van a arriesgar a que haya testigos en fotografías o en video de un enfrentamiento, y al final de cuentas lo que va a pasar es que Antorcha Campesina se va a salir con la suya, algo les van a dar. Regresemos a nuestros orígenes y a la gente sabia como tú, Manuel Ramos Gurrión. Entonces, después de todo este debate, ¿cuál es la solución en el marco de la crisis y las elecciones enfrente? Lo marcan prácticamente nuestras propias leyes. Por eso se crearon las instituciones, Edgar. Para eso sirven las instituciones que tenemos que mantener, instituciones oficiales, instituciones políticas, instituciones empresariales, son instituciones. En este caso particular, las instituciones políticas, o sea, los partidos, y están creando 10 partidos políticos que demuestren por qué se les dio esa oportunidad, que vean si efectivamente son viables para convencer al electorado y son ellos los responsables para que entonces pueda lograrse una buena contienda electoral competitiva, participativa y éxito para la democracia nacional. Tú que tienes la visión de carácter nacional, Abel Magaña, porque vienes justamente de México y tienes todo el panorama pues nacional, para el caso Veracruz, ¿incide la crisis que está viviendo el régimen Peña Nieto? Desde luego que sí, Veracruz es parte de México y las medidas federales fiscales anunciadas afectan también a los veracruzanos. Pero además del aspecto financiero, hay el aspecto político-social. El presidente vive uno de sus peores momentos. Cualquier cosa que le diga, sea cierta o no sea cierta, le afecta. Y lo que él dice tiene poca credibilidad. Pero yo me estoy dando cuenta, según señalan las encuestas, que a pesar de la baja popularidad de Peña Nieto, el PRI va arriba. ¿Cómo te explicas eso? Unos dicen, lo comentamos al principio, que a lo mejor es el voto duro. A lo mejor es la estructura que tiene el partido, que es el único que realmente tiene fuerza real, una fuerza real a nivel nacional. Porque el PAN lo tiene por algunos lados, el PRD lo tiene por otros, pero el PRI es el único que tiene presencia en todo el país. Y Veracruz es una fuente, se decía antes que era un bastión del priismo. Entonces yo siento que sí va a haber carro completo, dijimos ya, eso es cosa histórica, es del pasado, pero sí puede dar una sorpresa a pesar de que hay muchas opiniones en contrario. Y lo decía bien Atticus, a lo mejor no es por el PRI, sino porque el PAN, el PRD y todos los demás no tienen ni a quién presentar. Habrá casos en Veracruz que no presenten ni candidatos en muchos distritos. Y eso ya es una ventaja para él. De todas maneras, hablábamos fuera de micrófono, mi querido Jesús Castañeda Nevares, de que estamos sentados en un barril de pólvora. Hay una bomba de tiempo a nivel federal que va a incidir en Veracruz. Sí, desde luego. Mira, el tema ahora del próximo proceso electoral, esto va a ser muy sensible, porque muchas de las reformas no han cumplido las expectativas. Y una de ellas que tiene que ver con nosotros directamente es el tema de la reforma hacendaria. Una reforma que involucra ahora de manera directa el uso de la tecnología como la única vía para cubrir con nuestras obligaciones fiscales. Pero estamos en una sociedad donde el 29.54% de los hogares son los únicos que tienen acceso a computadora e internet, donde 186 de cada 1,000 ciudadanos son los que tienen acceso al internet, donde tenemos regiones de nuestra geografía donde escasamente tienen el mínimo de los servicios, pero que sí hay unidades económicas activas y formales y legales. ¿Cómo entonces pretendemos establecer una política pública que sea total, donde pretendemos que todo mundo elabore facturación electrónica por internet? Y hay muchas personas que son adultas, que la tecnología llegó tarde y que desde luego que no van a poder hacerlo. Esta estrategia lo que representa es matar sueños, matar empresas y matar gente, porque las personas adultas que tengan que cerrar sus pequeños negocios
no tienen la mínima posibilidad de reempleabilidad. Así es que no hay mucho para dónde hacerse. Y luego todavía peor, con una estrategia de Crezcamos Juntos, donde se está invitando a los que están en la economía informal a que se sumen a la formalidad y lo hacen haciendo una fantasía que sí llega al corazón y al ánimo de la gente, porque hay gente que nunca ha tenido ni cercanamente las posibilidades de tener una casa propia. Y ahora que le dicen, vente a la formalidad y vas a tener una casa propia, vas a tener seguridad social, vas a tener dinero, te vamos a dar dinero a través del Instituto del Emprendedor, te vamos a dar dinero a fondo perdido para que crezca tu negocio. Te vamos a dar exención de impuestos durante 10 años. La gente saca la pluma y dice, ¿dónde firmo? Y esto la semana pasada lo presumió mucho el presidente Peña Nieto porque dijo el 20%, ha crecido el 20% el padrón de contribuyentes como resultado de la estrategia, lo que demuestra que vamos en la ruta correcta. Pero esto en números duros significa 4.3 millones de personas que estaban en la informalidad y que ahora están en la formalidad, pero que en las letras chiquitas dice la regla 112 de la ley del impuesto sobre la renta, que la persona que incumpla en 2 declaraciones consecutivas pasará automáticamente al régimen general de ley y no hay opción de retornar al régimen de incorporación fiscal. Por lo tanto, pues estas gentes, una vez que les caiga la realidad, se van a declarar engañadas y su reacción puede ser no pacífica. Y este plazo, pues yo lo comento porque es importante aprovechar tu auditorio, mi querido Edgar. Este plazo vence el día 3 de febrero. El 4 de febrero, 4.3 millones de contribuyentes podrían amanecer, oscurecer en el régimen de incorporación fiscal y amanecer en el régimen general de ley, con todas las obligaciones de las grandes empresas. Y entonces, ¿qué va a suceder en el ánimo y en la condición patrimonial de todas estas gentes? Vamos rumbo al cierre, Atticus. Una pregunta para los 4 panelistas. En el viejo prismo hasta el 2000 el poder vertical era intocable, ¿verdad? El dedazo era parte de un rito de la política. Vino el arribo del panismo, Atticus, y entonces el proceso de elección se le dejó a los virreyes, como así se le denomina a los gobernadores. Regresó el PRI con una nueva fuerza, con un nuevo gobernante hoy debilitado, que es Enrique Peña Nieto, y ahora se está acudiendo a lo que se llaman las encuestas. La pregunta en lo concreto es, ¿quién decide para los estados y la soberanía electoral? El presidente de la República, y estoy hablando de la gubernatura de Veracruz. ¿Quién decide? ¿Decide el presidente? ¿Decide el gobernador? ¿O decide el partido político en turno? Qué larga pregunta, pero bueno, esa es la idea. Bueno, creo que en un mundo utópico deberían estar separados. Deberían estar separados lo que es la vida del partido y la vida del gobernante. Sería en el mundo utópico, pero en la realidad no se está dando. Como bien dices, con la llegada del PAN a la presidencia, todos se les dejó a los gobernadores que efectivamente se convirtieron en virreyes, donde ya no tenían que pedirle permiso a nadie. Regresa Peña Nieto y los primeros años, el primer año y medio, parecía que traía la fuerza suficiente como para regresar a ese viejo esquema totalitario donde desde el centro se mandaba y se decía quién va y quién no va, donde se daba las directrices que tenían que seguir los partidos en los estados, pero se ha ido debilitando Peña Nieto desde septiembre para acá. Justamente cuando él anuncia que se terminan todas sus grandes reformas, días después se le viene el mundo encima. Y ahora resulta que prácticamente tiene que congraciarse con todos los demás gobernadores, en este caso los priistas, para poder salir adelante, para poder seguir estando a flote. Creo que en esta ocasión, cuando menos para lo que es las intermedias, al presidente no le queda demasiado margen de maniobra, que van a ser todavía los gobernadores los que van a seguir poniendo a sus candidatos, con un palomeo simplemente en cuanto a los que, un palomeo de una opinión positiva nada más, pero no más allá.
Y no creo que haya ya lo que se veía hace 30, 20 años, de que llegaba un completo desconocido desde el altiplano a ser candidato a algo. Muy bien. Manuel Ramos Gurrión, por favor. Bueno, en alguna ocasión, Edgar, aquí en tu programa tocamos ese tema. Sí, señor. Yo adelantaba lo siguiente. Tenemos que esperar los tiempos para ver cómo desarrolla cada partido político su esquema de sucesión. Ya tenemos los primeros ejemplos en el panorama nacional. Los medios informativos dieron cuenta de lo que sucedió en Nuevo León y acaba de pasar en Michoacán. ¿Quiénes resultaron candidatos? El PRI, a eso me refiero. Una senadora y en Michoacán un senador. ¿Por qué? Porque hizo un juego político que hizo el partido dentro de una serie de prospectos en cada estado para ver cuál es el que podía tener la seguridad de convertirse en un candidato triunfador para una elección. Y el mecanismo, si bien es cierto que tiene semejanza con el tradicional del que estamos hablando, ya tiene una cualidad o una modalidad diferente porque se toma en cuenta la participación de no una, sino de varias personalidades para tomar una decisión. En el caso de Nuevo León, la candidata que se decía que iba a ser la senadora Cristina Díaz tuvo que dejar su lado de otra senadora. Así es. Para darle el paso. Y en el caso de Michoacán, a mí me dio mucho gusto, porque conozco al personaje, un hombre batallador de muchos años, que aspiraba siempre a ser al gobernador, y ahora le tocó, claro, se sacó la rifa del tigre, pero es una gente muy capaz, con una gran capacidad para poder manejar bien un proceso de un Estado en las condiciones. Y creo que ese va a ser el común denominador en las próximas sucesiones. No perdamos de vista eso. No es el presidente, es el partido y las fuerzas que dentro del partido mismo se mueven en razón misma de las circunstancias. Abel Magaña. Mira, rápidamente te digo, en las elecciones para diputados o la selección de los candidatos, el PRI del Estado, digámosle así, puso 8. El PRI nacional va a poner 9. Y 4 son del Partido Verde. Entonces, ahorita está dividido. Yo creo que cuando venga la selección del candidato al gobierno del Estado, va a depender mucho de cómo esté Peña Nieto en posicionamiento. Es una gran va a depender mucho. Pero además, como dice Manuel Ramos Gurrión, el PRI ya no puede imponer a nadie. Tiene que tomar en cuenta la opinión de los sectores del PRI. ¿Quién es el que tiene mayor posibilidad? Creo que ese es el esquema. Y quién va a ser el gobernador, el candidato a gobernador de 2 años, dependerá de qué fuerza tenga el presidente y de quién esté más adelante. Muy brevemente, Manuel. Un agregado nada más. Sí, señor. Partamos de la base de que el presidente necesita mayoría en el Congreso para continuar su programa de gobierno. Y además, esta Cámara de Diputados lo va a acompañar a la sucesión del 18. Razón de más para pensar que necesita tener el control absoluto, si así lo estima conveniente, para poder estar en condiciones de opinar en el año 18. Muy bien, ¿no quiere cerrar la mesa, mi querido Jesús Castañeda Nevares, por favor? Miren, si se tratase de ver cómo salgan bien librados los partidos o cómo gane determinada fuerza política, yo creo que esto es más fácil de resolver que cómo pensar cómo este país gane. Por encima de los colores, por encima de los intereses partidistas o por encima de los intereses de los grupos. Ahora que escuchamos nosotros una postura de Videgaray donde dice no va a haber cambios, está poniendo también una postura muy, muy rígida y con riesgo de romperse, porque la reversa se hizo para utilizarse y no reconocer que muchas de las estrategias de sus reformas no están funcionando ni van a funcionar, que van a resultar totalmente negativas y nocivas, significa una necedad muy torpe en la que está sentenciando al país pues a la debacle, a la extinción de la microempresa o la pulverización de la microeconomía y la descomposición mucho más allá de lo ya descompuesto del tejido social. Yo creo que necesitamos buscar cómo gane el país
y cómo ganemos los mexicanos. Atticus Licona, muchísimas gracias, hermano. Qué honor, tenerte aquí. Feliz cumpleaños, Te agradezco hermano. mucho. Querido Abel Magaña, qué gusto el reencuentro, hermano. Aquí Bienvenido, estamos, cuantas veces quieras. Muchísimas gracias, don Manuel Ramos Gurrión. Es un honor, hermano. Gracias por invitarme, Edgar. A tus Muchas órdenes. gracias. Mi querido Jesús Castellán Nevares, mi bombero. Gracias, hermano. Un abrazo para todos. Gracias. Un corte, ya regreso. To open each door.